Hoy es el día de la gente de mar y Alexis Martínez Daza es un hombre de mar. Ha estado comprometido con todas estas actividades desde hace mucho tiempo, desde cuando inició su carrera en la Armada. Alexis, muy buenas noches, bienvenido a Cero Coronavirus. Hola, padrino. Buenas noches a todos, a toda la audiencia. Gusto saludar. Igualmente nos da gusto. Luis Jesús lo recordaba ahora y hacía mención de usted porque conocemos de todo su trabajo y de todas las aventuras que ha pasado montado, subido o no sé cómo se llame en un barco, pero por mares. Embarcado. Embarcado, embarcado pero no embalado. Cuéntenos una de esas vivencias, Alexis. Bueno, sí, son más de 12 años ya. Bueno, hace 21 años ingresé a la Armada Nacional, 4 años de carrera estudiando. Me gradué oficial de la Marina como oficial naval. Después de 3 años me retiré y homologué mi carrera hacia la parte mercante, la parte comercial, los buques de carga comercial. Pero más que esos barcos de línea, he estado en la parte del offshore, la parte de petróleo, de oil and gas, en Brasil, Trinidad y Tobago. Trabajé en Medio Oriente, volví a Colombia y ahora nuevamente en Medio Oriente, trabajando para la multinacional McDermott con la petrolera Aramco en Arabia Saudita. Muchas experiencias, pues como he visto unos videos, es un trabajo silencioso que inclusive en esta pandemia se ve mucho la gente que combate, el personal médico, que sí, que tiene una gran labor, pero hay un trabajo silencioso que es el que todos los recursos lleguen y que nunca falten, incluso estos recursos para trabajos médicos. Y no solo eso, el día a día, todo lo que tenemos, hay muchos productos que se trabajan, que se mueven por el medio mercante, el medio marítimo. Por la parte, es mucho más económico el manejar los volúmenes de carga. Hay cosas más sencillas que pueden llevar en un avión, pero los buses, por ejemplo, que pueden llegar importados por barco, los carros, todas estas cosas. No sé si Jorge tiene Omar, alguna... Jorge Omar, ¿lo escucha Alexis? Hola Alexis, buenas noches. Yo, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Mire, usted cuando está embarcado, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función dentro de la tripulación del barco? Bueno, en este momento estoy trabajando como primer oficial. Nosotros tenemos nuestra titulación, tengo título de capitán, pero ahorita pasé de los barcos a la plataforma. Entonces en la plataforma, ese capitán de barco tiene que empezar de un escalón más bajo para ir subiendo. Como primer oficial, a bordo se encarga de las comunicaciones, el tránsito con los demás barcos. Hay unas normas internacionales de tráfico marítimo, que es cómo se navega, las luces de los barcos, quién pide permiso para poder ingresar a una zona petrolera, pues hay mucha normativa que se deben cumplir los barcos. Entonces, entre mis funciones está eso, el control marítimo de la plataforma, los barcos, por cuestiones que estamos en Medio Oriente y por cuestiones internacionales. En los barcos se maneja mucho la multinacionalidad, entonces se maneja todo en inglés, súper importante, manejar el idioma inglés. Un marino mercante internacional debe manejar el inglés. No importa en dónde estés, todo el mundo tiene que estar manejando en inglés para el tráfico. Hay un idioma técnico también. Y otra parte que se encargan los oficiales es la parte de la seguridad, el salvamento. El personal a bordo tiene que estar entrenado todo el tiempo para cualquier emergencia que llegue a presentar en el mar. Un incendio, una inundación, abandono, todo tipo de emergencia que se pueda llegar a presentar. Jesús, lo escucha Alexis Enrique. Chiqui, muy buenas noches, me alegra verlo. Igualmente, padrino.
y tenerlo por estos lados. Pues la Todos son verdad padrinos, ¿no? la verdad que conocemos toda la historia de Alexis desde que ingresó a la Escuela Naval y nos ha enorgullecido de todo lo que él ha hecho en su carrera como capitán hoy en día de los barcos y de las plataformas petroleras. La pregunta, Chiqui, es, se va y se mete, yo decía hace rato, 3, 4 meses. ¿Cómo es eso? Y la familia y la comunicación, ¿cómo es ese sentir de irse adentro del mar, bien adentro, bien lejos, y la familia en tierra y bien lejos? ¿Cómo se siente y cómo se ha llevado esa situación? ¿Cómo es esa cuarentena? Bueno, esa obligatoria todos los tiempos de embarque. Es un entrenamiento que se va dando poco a poco, ¿no? Que empieza desde la escuela, cuando uno va a estudiar, empieza ese aislamiento desde la misma escuela y es como un estilo de vida, diría yo. Y siempre se lo he dicho así a mi esposa y a mi hija, se le lo recalco, ¿no? A veces la gente cuando trabaja en tierra y todos los días va a la casa, no se da cuenta el pequeño tesoro que te espera en casa. Entonces, cuando a ti te falta ese tesoro y lo añoras, por eso es que luchas por todas esas metas. Y ese tiempo que uno está allá, nunca deja a su familia. La familia siempre está con uno allá. Y ese es el motivo para seguir día a día, hacer las cosas bien y llegar a casa y encontrar la familia y poder compartir el tiempo con la familia. Gracias a Dios, hoy día están las comunicaciones. Donde yo trabajo en una plataforma, tengo todo el tiempo internet, no precisamente conexión de línea, de celular, pero sí internet, y puedo hablar con mi familia todos los días. Pero en el tiempo de antes, el marino enviaba un telegrama a la casa, llegaba a la casa y cuando se iba era que llegaba el telegrama. Era mucho, no eran cuarentenas de 3 meses, eran más de 8 meses. Bueno, eso Sí. también ha ido cambiando. Antes el tiempo de embarque eran de 8 meses, de un año. Hoy en día la Organización Marítima Internacional regula para que el marino no dure más de 4 meses en el mar y tratar esa comunicación que siempre hayan. Se maneja mucho que en los barcos haya juegos de azar, que la gente tenga acceso a películas, que tenga por lo menos una línea satelital donde pueda enviar y recibir correos de la casa, si es el caso que no tiene línea telefónica. Siempre hay una comunicación donde se pueden recibir noticias de casa y es muy común, la gente siempre el contacto con la casa y eso es lo importante, que en la casa estén bien para uno poder estar bien a bordo. Si la familia no está bien, es muy difícil mantenerse uno allá. Siempre tiene que haber ese buen apoyo de parte de la familia que te apoye para poder lograr ese objetivo de estar allá 3 meses, 2 meses, aunque ahora estoy solo 6 semanas. Okay. Omar Romero, lo escucha Alexis. Alexis, muy buenas noches, gusto saludarlo. Omar, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien. Escuchando muy atentamente a toda esa experiencia, esa vivencia, pues yo también tuve la oportunidad de tener un familiar que hizo parte de la Marina. Después murió allí en el vecino país hace ya varios años. Esto está en una zona bastante difícil del mundo, como es el Medio Oriente. ¿Cómo es ese día allí, ese día a día? ¿Cómo es ese con estas personas, con esta cultura que es totalmente inflexible, no sé, bastante complicada por todo? ¿Cómo es ese día a día ahí? ¿Cómo es el comportamiento? En fin, es tan difícil. Sí, sí, es demasiado, el choque cultural es bastante grande. Ellos fueron colonia inglesa. Yo inicialmente en el 2012 viajé a Dubái, pero he estado trabajando también en Abu Dhabi, Arabia Saudita, Qatar. Arabia Saudita son los más musulmanes, los más estrictos. Tienen su mes sagrado, que coincide también con el verano, que es supremamente caliente, pero es una cultura muy arraigada, muy creyente, y además de que puedes llegar como
a pesar de que seas turista, tienes que respetar esa cultura, ¿no? Ellos son muy arraigados a lo suyo. Digamos, estamos en el mes de Ramadán y tú llegas, normalmente ellos hacen su ayuno y pues no te exigen que no hagas el ayuno, pero no hay una tienda abierta. Por ejemplo, los centros comerciales abren a las 3 de la tarde y cierran a las medianoche, pero tú no puedes tomarte un agua en la calle, la gente que fuma no puede fumar en la calle, tienes que respetarlo. Ellos son muy arraigados, pero también respetan que tú eres un extranjero, pero debes cumplir con sus reglas. El tema de la mujer es un choque completamente cultural, no es lo que nosotros estamos acostumbrados acá. No es común ver la televisión, mujeres en la televisión. Normalmente se ven las mujeres con el burka, incluso en el centro comercial, ves al hombre adelante y la mujer al lado. Entonces es algo que para nosotros no es normal, ¿no? La mujer, la esposa, los hijos, tener esa relación afectiva para ellos es completamente diferente en lo que he podido notar. Son unos países que son muy adinerados y se encuentra mucho que, por ejemplo, un árabe no lo ves en una tienda, no lo ves atendiendo, lo ves comprando. La mano de obra es muy general de la India, de Filipinas, asiático, pero el árabe como tal no es el que te atiende, es muy poco el árabe que uno ve, pero cuando se ve ese árabe, es un ego bastante alto que tienen ellos. Pero esa relación con las mujeres a mí ha sido lo que me ha parecido muy diferente, ¿no? No es lo mismo que vemos acá. Y son muy estrictos, demasiado estrictos en sus normas y en su reglamentación. Es supremamente estricto, mucho más que el europeo. Alexis, Jaime Eliezer Calvache está en Pasto y desde allá tiene una inquietud. Sí, señor. Gracias, Rafael. Buenas noches, Alexis. Pues Buenas noches. el tema está interesante porque es la primera vez que tenemos una persona con la profesión suya de estar casi la mayor parte del año en el mar. Alexis, ¿qué pasa? ¿Cómo se atiende la salud de ustedes? ¿Qué pasa cuando alguien de ustedes se enferma y de pronto de un rato para otro y requiere una intervención quirúrgica? ¿Los bajan en el país más cercano que tengan y luego los recogen? ¿Qué pasa? Y sobre todo ahora, cuando estamos en la pandemia, ¿cuáles son los protocolos? ¿Cómo ha actuado el gobierno nacional pues, para brindarles protección a esta población que trabaja de esta manera? Ok, Jaime, excelente pregunta. Buenas noches. Mira, nosotros los oficiales somos muy entrenados en la parte médica. Nosotros hacemos cursos, aparte de primeros auxilios, se hacen cursos médicos avanzados y cuidados médicos, en los cuales en una emergencia, toda emergencia a bordo, los oficiales son los encargados de guiar la asistencia. Todo el personal, inclusive los marinos, deben tener un curso básico de emergencias básicas. Entonces, no digamos tanto que el COVID, digamos que sucede, un marino se fractura, es la misma gente a bordo está encargada de asistir esa fractura, si la puede manejar a bordo, pero nosotros los oficiales tenemos un grado avanzado en esos cuidados médicos, canalizar, entablillar, pero ya cuando se necesita hacer una intervención, manejamos guías internacionales. Por ejemplo, estamos trabajando en una plataforma. En el área donde estamos, tenemos las cartas médicas de cuál es el procedimiento y de qué teléfono se deben llamar, si a la persona hay que evacuarla por helicóptero, dependiendo la urgencia, o si se puede evacuar por barco, dependiendo de la distancia que se encuentra a tierra. Pero ese era el barco. Por guía médica internacional, dependiendo el número de tripulantes o de personas a bordo de una embarcación, ya se requiere de un doctor, una persona más especialista en el tema. ¿Por qué? Porque más cantidad de gente
por la distancia con la que estamos de tierra, necesita que esa persona, llegado a esa emergencia, sea tratada en el mar con una parte más técnica, una intervención quirúrgica, por poderlo decir así. Un doctor que pueda atender más y no solamente los primeros cuidados o los cuidados esenciales de salud. En la parte de la paz también se manejan los protocolos de sanidad. A bordo, la parte, por ejemplo, el catering, la parte de la alimentación, por lo general son personas, no son los mismos marinos. Los marinos nos encargamos de las labores de cubierta, comunicaciones, el apoyo, y nosotros en la parte de cocina tenemos gente que son chefs, que son asistentes de cocina, que tienen sus estándares, sus cursos como manipular alimento. Los marineros tenemos el prohibido la entrada a los pantries, a las cocinas, por cuestiones de sanidad. Entonces, de pronto los oficiales entramos, pero cuando tenemos que hacer las inspecciones, que estén cumpliendo los protocolos de sanidad, la manipulación de los alimentos, que los cocineros tengan los gorros, los tapabocas, los guantes. Es un procedimiento normal. En este momento de la pandemia no sabría decirte cómo está el plan ahorita, porque yo salí precisamente el 12 de marzo, cuando hasta ahora estaba empezando la pandemia, y por ese momento no he podido regresar al trabajo por el cáncer. Pero normalmente manejamos todo con guías internacionales. Tenemos guías, aparte de tener ese entrenamiento, contamos con documentación al día y en nuestras bibliotecas tenemos el manual para asistir al manual, inclusive para poder medicar a una persona con unos síntomas. Tenemos los manuales médicos, manuales internacionales, te presento unos síntomas, cómo los podemos tratar para no cometer errores. ¿Tienes otra John Martínez y Angie Barbosa lo saludan y le dicen que están en sintonía. ¿Cuál ha sido el momento crítico en toda esta experiencia en el mar, Alexis, para usted? He tenido dos experiencias bastante fuertes. Una fue en Brasil. Estábamos en un barco conectados a una plataforma que estaba perforando, y cuando estábamos se puso brando las olas, y así nos tocó esperar 4 o 5 días para poder esperar a que bajara la tempestad y poder desconectarnos del barco. Cuando lo pudimos hacer, todo lo que teníamos en cubierta estaba destrozado. Un container que apenas lo soltamos se partió en dos, muchas cosas se perdieron. Ese fue uno de las maretas más fuertes que he tenido. Y otra ese yo creo que fue el mayor susto de mi vida, hace 2 años más o menos. Veníamos de Estados Unidos hacia Colombia y eran las 5:30 de la mañana y una ola nos pegó por el costado, inclinó el barco casi 50 grados y las máquinas perdieron perdieron la refrigeración y se aseguró una máquina, y tuvimos una maniobra fue bastante peligrosa y me tocó, estaba de capitán. En ese momento que sucedió esa emergencia estaba el primer oficial. Bueno, fue un buen manejo de la situación, porque me llamó, inmediatamente subí al puente a mirar la situación. El mar estaba completamente picado y con una sola máquina nos tocó mantener la posición del barco, porque si el barco se atraviesa la ola, no puede voltear. Entonces tuvimos unos momentos como una media hora bastante agitada y bastante estresante, donde tuvimos que llamar a todo el personal y prepararse para un abandono, pero gracias a Dios pues pudimos retomar las máquinas y retomar el rumbo. Pero sí fue yo creo que el mayor susto que pude haber tenido en el mar, estando de capitán. Amalia Niño y Paula Salazar también lo saludan, dicen que están escuchando toda esta
entrevista que tenemos con usted, este diálogo que tenemos con usted, Alexis. Jorge Omar. Estaba pensando en las mujeres y quiero preguntarle a Alexis por eso, si hay mujeres a bordo que hagan parte de la tripulación. Y cuando, no, quedémonos en ese punto. Y cuando ocurren estas emergencias y que usted estaba hablando de abandonar, uno ve en las películas que primero las mujeres, los niños, luego los marinos y el último que abandona es el capitán. Entonces, esa es una regla, pero dígame si hay mujeres tripulantes. Bueno, sí, lamentablemente no hay el número de mujeres que por mi parte desearía, porque, y bueno, empezando que en la parte marítima la mujer y el hombre tienen la misma responsabilidad por ser mujer, no hay un trabajo distinto. Hay mujeres oficiales, hay mujeres capitanes, hay mujeres que son marinas de cubierta, hay mujeres en máquinas, pero en Colombia no se gradúan muchas oficiales mercantes. En Brasil sí gradúan mucho más oficiales mercantes y otras marinas como la de Estados Unidos. El rol de la mujer no varía nada a bordo, tiene las mismas funciones, la función no viene en tanto por el género, tiene las mismas funciones, debe de cumplirlas la mujer a bordo. He trabajado con mujeres en Brasil, en Medio Oriente no, por la cultura. Tengo amigas que han intentado y han solicitado para trabajar en Medio Oriente con buena experiencia, trabajado en Brasil, maneja el idioma inglés, suficiente experiencia, pero no, en Brasil, en Medio Oriente, el tema de la mujer es muy complicado y no ha entrado. Pero en otras marinas del mundo, inclusive en México, en Brasil, es normal que te llegue una mujer a bordo, no se ve ningún tema de que por ser mujer, entonces el capitán le tenga más prioridad, ¿no? Se tienen las mismas funciones, solo en las funciones es por el cargo, el plano oficial, independientemente de si es mujer o hombre, tiene que cumplirla y a nosotros nos evalúan. Entonces, si una persona no está en la capacidad, el capitán puede solicitar el desembarco de esa persona. ¿Por qué? Porque los oficiales somos los encargados de la parte de la seguridad. El capitán tiene que certificar que ese oficial que está a bordo es el que va a atender la emergencia a órdenes del capitán. El capitán aparte en una emergencia se encarga de las comunicaciones mientras el primer oficial está atendiendo la emergencia, si es por abandono, si es un incendio o si es una entrada de agua o si hay una persona herida. Ese primer oficial, independiente de que sea hombre o mujer, tiene que cumplir esas funciones. Es en el entrenamiento, el capitán se da cuenta ese liderazgo que tiene ese oficial y si le sirve o no le sirve. Y debe tomar esa determinación y ha sucedido que hay oficiales que no se sienten, capitanes que no se sienten cómodos y solicitan desembarcar al oficial porque no le ven ese grado de liderazgo. Y la otra pregunta, lo del desembarco, son protocolos, normalmente se desembarcan primero los pasajeros si los hay y luego se empiezan a desembarcar la tripulación, un oficial que, ¿por qué? Porque siempre la parte del rating, la parte de la marinería está pendiente a las órdenes de los oficiales. El capitán es el último que se desembarca porque, bueno, normalmente solo se desembarca uno cuando el abandono es eminente, si la entrada de agua no se puede contener. Y esa determinación la toma el capitán. Nadie más puede determinar el abandono, solamente el capitán. La gente puede estar lista atendiendo la emergencia o preparando los botes para el desembarco, pero el capitán es el que dice abandonen la nave si él siente que la seguridad de la vida de su tripulación está en riesgo. No tiene nada que ver la propiedad, la carga o incluso la contaminación que se pueda llegar a presentar. Si está en riesgo la vida de una persona, el capitán puede tomar la determinación de desembarcar. Pues Alexis Enrique, son las 9 de la noche, 34 minutos, aquí en Cúcuta. Allá donde usted está, ¿a qué horas son? Estoy en Cúcuta. Son las 9:34 también. Muy gentil por habernos acompañado, por estar aquí
con nosotros en este momento, en Cero Coronavirus. Y continuaremos esta Si charla. estuviéramos No, dígame, Alexis, ¿qué decía? No se le escuchó nada. Bueno, se congeló. Se congeló. no, que Se Dubái es congeló. 6:34 en la... Ah, perfecto. Aló. Sí, es que no le escuchamos Sí, la son hora. 9 horas más que Colombia, Dubái, 6:34 de la mañana, pero ya el 26. Listo. Muy gentil. Otro día continuamos este diálogo. Con esta charla queríamos hacerle homenaje a los hombres de mar, a la gente de mar, que hoy están en su día. Y entonces decíamos al comienzo que tripulantes de buques, desde el capitán hasta el cocinero y pescadores y todos los que están en alta mar. Muy amable, Alexis Enrique, y muy buenas noches. Padrino, buenas noches. Buenas noches Buenas a noches. todos. Gracias por esta invitación.